La sociedad ateniense. Los habitantes de Atenas estaban divididos en tres grupos distintos: ciudadanos libres, los metecos, que eran forasteros libres o residentes extranjeros, y los esclavos. La democracia ateniense no trataba de establecer la igualdad entre todos los hombres libres. La ciudadanía ateniense era muy exclusiva y no podía ser lograda por los forasteros que vivían en Atenas, ni solo por haber nacido en su territorio. A partir de la mitad del siglo V, la ciudadanía solo correspondía a los nacidos de padre y madre ciudadanos. Una persona cuyos padres no fueran ambos ciudadanos solo podían llegar a hacerlo por decreto de la asamblea, acto que confería un elevado honor y solo se otorgaba como remuneración de servicios extraordinarios al Estado. Todos los ciudadanos eran iguales ante la ley. Sin embargo, había distinciones y gradaciones sociales, según dijimos, debido a las diferencias de ocupación, riqueza y opinión. Estas diferenciaciones sociales no eran dirigidas, pues no hubo nada que pudiera parecerse a un sistema de castas. Las clases industriales y comerciales comprendían gran número de metecos, que como no podían poseer tierras, se dedicaban por completo al comercio y a la industria. Estos residentes extranjeros eran libres, pero además de su inhabilidad para poseer tierras, no podían ser ciudadanos ni participar en los asuntos públicos. Por otra parte, su propiedad no estaba tan bien protegida por la ley como la de los ciudadanos, pero no había discriminación alguna contra ellos. Podían moverse libremente y practicar las creencias religiosas que tuviesen a bien. Servían en el ejército o la marina y estaban sujetos a los mismos impuestos de los ciudadanos. En casi todos los oficios, los metecos eran más numerosos que los esclavos y los ciudadanos. En el comercio, su superioridad sobre los ciudadanos era todavía más marcada. El establecimiento industrial más grande de Atenas era propiedad de un meteco. Aunque formaban parte integrante de la ciudad-estado, la naturaleza exclusiva de la ciudadanía griega impedía que fueran absorbidos por completo en su estructura política. Sin embargo, se les debe en gran medida la formación del imperio comercial y marítimo de Atenas, así como la construcción de muchas obras públicas y edificios que tanto distinguían a la ciudad. Para el griego, ya fuera labrador, comerciante, artesano o filósofo, la esclavitud formaba parte del orden natural de las cosas. Era una institución necesaria. No había gente que, a causa de que sus dotes naturales eran muy inferiores, no podían ser sino esclavos. Así razonaban hasta el eminente Aristóteles. Desde nuestro punto de vista, esta actitud, como la de los que la justificaban por razones sacadas de la Biblia, no es más que una racionalización de los hechos y necesidades económicas entonces existentes. Después se cambió de opinión y se desarrolló una actitud completamente diferente. Un poeta griego dijo entonces: aunque sea un esclavo, no es menos hombre que tú, que eres su amo, pues está hecho de la misma carne. Nadie es esclavo por naturaleza, y su destino es el que esclaviza al cuerpo. 3 medios había para reclutar esclavos: la guerra, que era el principal, el nacimiento y la condena judicial. La mayor parte de los esclavos eran adquiridos por medio de compra. El comercio esclavista fue uno de los más importantes. Tal vez la mayor parte de los esclavos no eran griegos, procedían en grado considerable de Oriente, o de los pueblos bárbaros que vivían al norte. Pero gran número de griegos fueron esclavizados como consecuencia de las múltiples guerras sostenidas entre sí por las diversas ciudades-estados helénicas. Según la ley,
el esclavo no era una persona, sino una propiedad, y como tal, dependía por completo, salvo ciertas excepciones, de la voluntad del amo. Si éste le permitía, podía adquirir propiedad y hasta hacerse rico. La ley ateniense era lo suficientemente inconsistente para ofrecerles cierta protección, como si se tratara de personas. Su amo podía corregirlos, pero no podía sujetarlos a una permanente crueldad. Tampoco poseía el derecho de vida o muerte sobre ellos. Estaban además protegidos por las disposiciones del Código Penal hasta contra los actos arbitrarios de los dignatarios oficiales. Por tanto, el estado legal del esclavo ateniense era relativamente bueno. Según dicha ley, el esclavo manumitido, el liberado, no quedaba comprendido en una clase especial como sucedía en otros estados griegos, sino que se les consideraba inmediatamente dentro del estado de los metecos. Prescindiendo del aspecto legal, la posición de los esclavos variaba grandemente de acuerdo con su ocupación y empleo. Había esclavos banqueros, otros que eran empleados de la ciudad y algunos que llevaban una vida miserable en las minas. Se creyó por mucho tiempo que esta existencia particularmente dura de los esclavos mineros se debía a la brutalidad de los propietarios y de los amos, pero en la actualidad hay tendencia a pensar que tan lamentable condición fue debido principalmente a las duras condiciones de una vida inseparable del trabajo en las minas, y en especial a los métodos rudimentarios de su explotación. También la ciudad-estado tenía sus propios esclavos. Cualquiera que fuese su ocupación, el esclavo no era más que un esclavo, y la medida, tanto de su libertad como de su bienestar material, fue siempre precaria. El profesor Westermann pone de relieve el hecho de que la sociedad y la industria ateniense no se basaban predominantemente en el trabajo de los esclavos. Es dudoso si llegaron a constituir más de la mitad de la población libre. En la construcción de uno de los grandes edificios típicos de Atenas, de lo cual todavía se conservan los registros correspondientes, los esclavos formaban el 22% del total y los metecos aproximadamente el 50%.